Hola pequeños, les doy la bienvenida a una siguiente clase de historia. El día de hoy vamos a ver la conformación del Estado-Nación en Chile. Para eso necesito que registres el objetivo en tu cuaderno. Comprender las distintas visiones y formas de organización de Chile en el siglo XIX. Ok, entonces lo primero que hay que entender es que los años que siguieron al periodo de independencia de Chile, es decir, cuando Chile ya firma este acta de independencia, fue un periodo bien difícil y bien complejo porque cuando uno quiere organizar algo, nunca es fácil, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que entender es conocer cuál era el contexto, lo que estaba pasando, todo lo que rodea a este Chile del siglo XIX. Como muy bien dice ahí, organizarnos no fue para nada fácil, fue muy difícil y complejo. ¿Por qué fue difícil y complejo? Primero, porque había que conciliar, es decir, poner de acuerdo todas las distintas visiones políticas que existían. Es decir, había que poner de acuerdo a los que querían que Chile se organizara de una forma, a los que querían organizar Chile de otra forma y así. También se debía conseguir una economía estable, porque los costos humanos y económicos de las guerras por la independencia obviamente afectaron a todos los países. Por lo tanto, para poder conformarnos como un Estado-nación independiente, teníamos que tener una economía estable. También teníamos que conformar una identidad propia. Es decir, nosotros tuvimos que acomodarnos o empezar a adecuarnos a lo que era vivir en una república y ya no vivir en una monarquía. Acuérdense que la monarquía es cuando hay un rey. Chile deja de depender de la corona española y somos un país independiente y nos organizamos como una república. Entonces la gente tenía que empezar a acostumbrarse a lo que significaba vivir en una república a diferencia de vivir en una monarquía. Empezaron también a establecer los símbolos patrios y todo lo que nos definiera como chilenos. Esa es la identidad, lo que a mí me define como parte de algo, en este caso como chilenos. Y lo último es que teníamos también que defender el territorio, porque el logro de la independencia no fue el fin de las guerras para Chile. Durante sus primeras décadas, la República Chilena tuvo que posicionarse y defender el territorio, decir hasta dónde llegaban los límites, hasta dónde yo tenía poder, etc. Por lo tanto, queremos que entiendan que la organización de Chile como nación y como país fue un proceso difícil. Como toda organización es un proceso difícil. Ok, entonces, como les señalábamos, la organización de Chile como Estado-Nación independiente fue muy difícil porque surgieron grupos o facciones políticas que compartían ideas respecto a que efectivamente Chile tenía que organizarse como una república, pero cada uno también tenía cierta característica que hacía que tenían que ponerse de acuerdo para organizar el país que esperaban. Dentro de estas facciones políticas o grupos políticos, que es lo mismo, encontramos a los pelucones. Los pelucones representaban a la aristocracia terrateniente, es decir, a la gente adinerada, ¿ok? Eran partidarios de un Estado unitario. Para ello el Estado debería estar centralizado, ser un Estado único, y debía ser fuerte. Creían que la única forma de establecer un país sólido, una república sólida, era tener un gobierno fuerte, en donde la Iglesia se posicionara como una institución fundamental. El segundo grupo eran los o'higginistas, que era una facción o un grupo liderada por militares, y ellos buscaban el regreso de O'Higgins. Decían que la única forma de organizar el país como república era que volviera O'Higgins. Recuerden que O'Higgins había abdicado, es decir, había salido del poder en 1823. La tercera facción son los estanqueros. Los estanqueros eran un grupo de comerciantes que eran partidarios, al igual que los pelucones, de que el gobierno debía ser un gobierno fuerte.
Pero la particularidad de los estanqueros es que como ellos eran comerciantes, decían que el gobierno fuerte era necesario para poder mantener una economía estable y que un país, para posicionarse como una república efectivamente, debía tener una economía estable. Y para eso era necesario un gobierno fuerte y autoritario. Acá va a aparecer una figura que la vamos a ver más adelante, que es Diego Portales. Diego Portales pertenece al grupo de los estanqueros y vamos a ver que él tenía unos negocios de tabaco, ¿sí? El cuarto grupo son los federalistas. Los federalistas pretendían instaurar un Estado federal, a diferencia de los pelucones. Y ellos estaban en pro o a favor de la descentralización política. Es decir, la descentralización, chiquillos, se refiere a que el poder político no se quede solamente en una zona, sino que las provincias tuviesen cierta autonomía, que fuesen un poco independientes. Y el último grupo son los pipiolos. Los pipiolos eran principalmente profesionales, comerciantes e intelectuales, y eran partidarios o se basaban en la idea de libertad. Libertad de pensamiento y también libertad de culto. Por lo tanto, los pipiolos creían que el Estado debía estar separado de la Iglesia y que la Iglesia no debía, por lo tanto, meterse en asuntos de Estado. Estas son las 5 facciones políticas o grupos políticos que debían ponerse de acuerdo para poder organizar el país. Como les decía, en esta búsqueda por organizarnos como una república, es que durante muchos años hubo intentos por contar con una constitución. Acuérdense que la constitución es la ley fundamental de un país, como el diario de vida. Por lo tanto, en ella se establece cómo se va a organizar un país. Pero no es que las constituciones nazcan así solamente, como si nada, sino que hay unos ensayos que nos permiten acercarnos a la constitución que queremos. Por eso, les vamos a presentar 3 ensayos constitucionales. El de 1823, conocido como la Constitución Moralista. El de 1826, conocido como la Constitución Federal. Y el de 1828, conocido como la Constitución Liberal. Chile, durante este periodo de organización, vivió una crisis política que lo afectaba, en donde las facciones políticas se enfrentaban unas con otras. Luego de casi 2 años de conflicto, en una batalla, que es la batalla del Ircay, fueron derrotados los liberales, triunfan los conservadores, y luego del triunfo conservador se instaura un gobierno en manos de José Joaquín Prieto y nace una figura de un militar muy importante, que es este señor que les hablábamos, que era Diego Portales. Y así, de la mano de Diego Portales, se crea una nueva institucionalidad y nace la Constitución de 1833. La Constitución de 1833 tiene una característica muy importante y que es una constitución autoritaria y que establece, por ejemplo, que la religión católica debería ser la religión oficial del país. En relación a los ensayos constitucionales, te invitamos a hacer la primera actividad. En esta actividad tienes que leer el texto que está aquí, fijarte en la información que te está entregando para luego completar la tabla. Este texto habla sobre los ensayos constitucionales que vimos anteriormente, es decir, el de 1823, el de 1826 y el de 1828. Lo que tienes que hacer luego de leer este texto es completar esta tabla con los datos que se están solicitando. El año del ensayo constitucional, el nombre con el que se conoce el ensayo, el presidente del periodo, el autor del ensayo constitucional y una característica de ese ensayo constitucional. Eso es lo primero. No olvides registrar en tu cuaderno toda la información.
Luego de esa actividad, te invitamos a realizar la segunda parte, en donde tienes que ir a la página 113 de tu texto de estudio y vas a observar este esquema que está aquí. Este esquema que está en tu texto te va a explicar más o menos cuál es la idea de este señor que está aquí, que es Diego Portales, que es el estanquero del cual nosotros les hablamos hace un rato. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Observar este esquema para luego explicar en 10 líneas, con tus palabras, la figura de Diego Portales. Por ejemplo, tienes que considerar en este momento la facción a la que pertenecía, si era pipiolo, si era liberal, si era estanquero, sus características personales. ¿Era un hombre cálido o era un hombre autoritario? ¿Cómo creía Diego Portales que debía ser la organización del Estado? ¿Un Estado libre o un Estado fuerte? ¿Y a qué le daba más importancia dentro de la organización del país? Por ejemplo, ¿qué decía él que debía ser importante? ¿Qué rol debía ocupar la educación, por ejemplo, en el Estado? ¿Qué rol ocupaban las Fuerzas Armadas en la organización del Estado? Solamente en 10 líneas con tus palabras que describas a Diego Portales. A modo de ayuda, te traemos aquí un cómic que habla sobre Diego Portales y lo puedes encontrar en el link que te pusimos acá. Para aquellos que quieran saber también un poco más, les traigo Portales en la pantalla. Pueden ingresar a YouTube y ver la serie de televisión Algo Habrán Hecho, una serie chilena que muestra en este capítulo la figura de Diego Portales. Ahora que llegaste al final de la clase, te felicitamos por tu trabajo y te invitamos a completar el siguiente ticket de salida. En él, analizando tu proceso de aprendizajes, debes ubicar lo que más te gustó de esta clase y lo que no te gustó. Recuerda que si tienes una duda puedes contactarnos, ya sea vía correo electrónico, vía WhatsApp o a través del Instagram Profes Historia. Los felicito por la participación en esta clase y los espero en la siguiente.